Buenas noches, aquí estamos de nuevo. Nos habíamos ido un ratito porque me decían que la señal no era buena y tuve que cambiar el chip del celular para poderle poner los datos a este y poder transmitir. A ver si me dicen ahora si la señal se corta o ya no. ¿Está buena la señal? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Voy a conectarme nuevamente con la transmisión en vivo. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Ahora sí creo, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, problemas de ubicación primero. Díganme si se ve, se escucha bien. A ver, vamos a empezar la conexión para esta clase. Creo que ya estamos. A ver, déjenme conectarme porque tengo que seguirlos en vivo. Déjenme seguirlos en vivo. Tenemos diapositivas del curso. Ya. Les decía hace un momento que este curso nace por iniciativa de uno de sus compañeros con quienes llevamos el curso sobre proceso inmediato. Entonces, vamos a pedido de algunas otras personas que no se encuentran dentro del curso, y toda vez que es un tema pues genérico, vamos a compartir esa transmisión también en mi página. Aquellos que no la siguen, los invito a seguirme en mi página en Facebook, que es Charito Palacios Meléndez. Ahí me pueden encontrar y vamos a compartir esta transmisión en esa página. Y ustedes también, toda vez que este evento ya es público, los invito a compartir la transmisión para poder llegar a más personas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, ahora sí, estamos conectados. Sí, le voy a bajar el volumen a las notificaciones. Gracias, Kathleen. Bueno, entonces ahora, sí, las notificaciones son un caos. Ya le voy a bajar el volumen. Listo, ya está. Ahora vamos a pasar a hablar del tema que nos ha traído el día de hoy. Y el tema es acerca de la prescripción en el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Por qué este tema es tan relevante? Porque, aunque ustedes no lo crean, la cantidad de delitos de omisión a la asistencia familiar que se ven en los juzgados penales, en los juzgados de investigación preparatoria, vía proceso inmediato, constituyen la mayor carga que existe. A ver. Constituye la mayor carga, si es que hacemos un análisis a nivel de estadística, la mayor cantidad de casos en un juzgado de investigación preparatoria son los de proceso inmediato referidos a delitos de omisión a la asistencia familiar. Así como si es que nosotros vemos la cantidad de presos que existen actualmente por ese delito, también vamos a ver que constituyen gran parte de la población penitenciaria. Otra importancia para saber acerca del tema de prescripción es que no solo constituyen gran carga procesal a nivel de juzgado de investigación preparatoria, a nivel de los juzgados penales, sino que constituye hoy por hoy una problemática latente en torno al hacinamiento carcelario.
Entonces, teniendo eso como perspectiva, es necesario analizar uno de los aspectos de configuración del delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Por qué? Porque si nosotros manejamos el tema de la prescripción, vamos a poder también utilizar la prescripción en el caso que seamos defensores o poder contradecir una excepción de prescripción en el caso de que seamos parte agraviada o que seamos parte de la fiscalía. Entonces esta clase sirve para todos. Quiero que más o menos podamos trabajar un poco la metodología de la clase. Voy a empezar explicando cada uno de los temas que se plantearon en el temario que ya les pasé en la página. Y conforme avance en el temario, voy a dar un espacio para las preguntas que se van a realizar antes de pasar al siguiente tema. ¿Sí? ¿Les parece bien así? A ver si me lo confirman en sus comentarios. Les agradecería mucho. A ver, me dicen si mejoró el audio. El audio está con el total volumen. Ok, así vamos a trabajar. Vamos a ver todos los puntos del temario uno a uno. Conforme termino un punto del temario, abro ronda de preguntas por 10 minutos, ¿les parece bien? Y continuamos con el siguiente punto del tema, porque me interesa que no queden dudas respecto a lo que les voy a explicar. Desde ya les voy diciendo que este curso que les voy a editar es un curso básico. Así que si alguno de ustedes ya tiene conocimientos previos, ya tiene conocimientos avanzados de este tema, pues quizás no sea tan de utilidad para ustedes. En cambio, si son personas que están adentrándose en este tema, que por primera vez lo van a ver, sí les va a ser de mucha utilidad. Entonces, vamos a entrar a analizar el primer punto. Y es el concepto de la prescripción. La prescripción es una institución discutible a nivel doctrinario de si tiene carácter sustantivo, carácter procesal o si tiene carácter mixto, pero es una institución que permite la extinción de la persecución del delito o de la aplicación de la pena. Eso en términos genéricos es la prescripción. El paso del tiempo permite que el Estado pierda su jus puniendi y ya no pueda investigar siquiera un hecho, y mucho menos sancionarlo. Esta institución se encuentra regulada en la Constitución. A ver, ¿alguno de ustedes tiene Constitución a la mano? Yo tengo mi Constitución, miren. Chiquita. Vamos a buscar el artículo 139.13. ¿Qué nos dice el artículo 139.13 de la Constitución? Principios de la Administración de Justicia. Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional. Inciso 3, numeral 13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de la cosa juzgada. Entonces, lo primero que vamos a tener es que la prescripción tiene base constitucional. La encontramos regulada en el artículo 139, numeral 13 de la Constitución. No se olvide. Lo segundo, volví, es que también encontramos regulada a la prescripción, y es importante tener estos aspectos,
Es importante tener estos aspectos, tanto sustantivos como procesales, con base constitucional. ¿Sí? Entonces tenemos la otra regulación que encontramos dentro del Código Penal. En el Código Penal es donde vamos a encontrar la regulación de la prescripción en sus términos sustantivos. Ahí vamos a revisar el artículo 78 al 88 del Código Penal. Vamos a encontrar numerosas disposiciones que vamos a explicarlas más adelante. Asimismo, también encontramos a partir del artículo 6, ¿sí? A partir del artículo 6 del Código Procesal Penal, los aspectos procesales de esta. Los aspectos procesales que nos van a servir para comprender esta institución. ¿Qué nos va a permitir entonces esto? Que no se pueda iniciar o continuar un proceso penal si ha transcurrido el plazo de la prescripción. Eso es lo más inmediato que hay. Y este fundamento de la existencia de la prescripción puede ser explicado a través de diferentes teorías. El día de hoy nosotros no vamos a entrar en cuestionamientos teóricos, que sin duda son importantes, pero no nos vamos a centrar en los aspectos teóricos de la prescripción, sino en los aspectos prácticos. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a pasar a los tipos de prescripción. Pero antes de eso vamos a hacer un paréntesis con ustedes para ver si respecto al concepto de prescripción tienen alguna pregunta. De no tener ninguna pregunta, por favor escríbanmelo, no hay pregunta y podemos avanzar. ¿Sí? Mientras tanto vamos saludando a las personas que se van uniendo a la clase. A los que recién se van uniendo les vamos explicando cuál es la forma de que vamos a trabajar. A los que están entrando tarde a la clase, porque la clase era a las 6, igual los vamos a saludar y les vamos contando que conforme al temario que se les envió, vamos a trabajar la clase tema por tema. Conforme vayamos avanzando algún tema, vamos a dejar abierta la posibilidad de que hagan preguntas. Y a efectos de poder saber si es que tienen preguntas o no, tienen ustedes que escribirlas abajo en los comentarios. Si es que no tienen preguntas, vamos a trabajar con el siguiente sistema. Van a hacer una reacción de manito arriba. Y si quieren, corazón. Pero esa es la reacción que significa no hay pregunta. Y quien tenga pregunta, pues lo va a escribir en la cajita de descripción. Sus preguntas al comienzo tienen que ir dirigidas respecto a la primera parte. Acabamos de ver el concepto de la prescripción. Si el tema del concepto les quedó claro a todos, manito arriba por favor para seguir avanzando. Solo una manito arriba, voy a ver sus reacciones y yo avanzo al siguiente tema. ¿Sí? Veo manito arriba, conforme. Bien. Manito arriba, muy bien, significa que todos están claros con el tema. Hemos visto el concepto, ya sabemos qué cosa es la prescripción, eso es lo primero que teníamos que aprender hoy. Ada Suárez, muy buena pregunta, Ada. Nos pregunta acerca de cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad. Lo primero es que esa diferenciación en torno a lo que es derecho penal no existe. La diferenciación entre prescripción y caducidad son términos que se manejan en el proceso civil, en procesos administrativos. Se dice que la prescripción
extingue la acción y el derecho. Y que la caducidad extingue la acción y el derecho, y la prescripción extingue la acción. Sin embargo, a nivel penal, el único concepto que manejamos es prescripción. Caducidad no manejamos en términos penales, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. Nosotros no manejamos caducidad, la caducidad extingue derecho y extingue acción. La prescripción solo extingue la acción. Pero en términos prácticos, para lo que a nosotros nos interesa, vendrían a ser sinónimos para términos prácticos. Pero realmente el término que se encuentra regulado en la Constitución, en el Código Procesal Penal y en el Código Penal es el de prescripción. La caducidad está ligada a más terminología procesal civil. Continuamos entonces. Vamos a ver por acá si hay alguna otra pregunta. Creo que ya no. Entonces podemos pasar a los tipos de prescripción que existen. Quizás muchas veces ustedes han escuchado, ¿no? Ha transcurrido el plazo ordinario de prescripción. O dicen, ha transcurrido el plazo extraordinario de prescripción. ¿Sí? Hay esas dos terminologías. Pues bien, esas dos terminologías se refieren a un cómputo que se realiza desde un inicio de cómputo hasta la fecha en que uno utiliza la institución de la prescripción. ¿Cómo así? Respecto a la prescripción ordinaria, va a ser el tiempo igual de la pena fijada por la ley para el delito que se está señalando, si es que se trata de una pena privativa de libertad de carácter temporal. Prescripción ordinaria entonces va a determinarse en función a cada tipo penal. Vamos a poner un ejemplo. Justo acá, Código Penal, no se olviden. Tengan su código a la mano. Los que hayan traído el código, ábranlo. Los que no tienen código, compartan con su compañero. Siempre les digo eso en clase. Ahora es imposible, pero por lo menos abran en la computadora. Artículo, mire, el artículo así, vamos a entrar el artículo que entre. Me salió el delito. Artículo 106 del Código Penal. ¿Qué dice el 106? El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Entonces, ¿cuál será el plazo de prescripción de este delito? Un delito de homicidio es el delito más sencillo de configurar. Entonces, no hay problemática en torno a su plazo de cómputo de prescripción. Así que lo vamos a tomar como ejemplo. ¿Sí? Artículo 106, todos a la mano. Y ahí vemos que su plazo de prescripción ordinaria, si nos dice que la prescripción ordinaria es el tiempo igual máximo de la pena fijada por la ley, veremos cuál es la pena máxima fijada por la ley. Y dice, el que mata a otro de 6 a 20 años. El plazo de prescripción ordinaria será entonces, exacto, 20 años. 20 años es el plazo de prescripción ordinaria. Correcto. Facilito, ¿no? Pero ¿qué pasa con los tipos penales que no tienen plazo máximo de prescripción? ¿Existirán tipos penales así? Pues claro, se llaman tipos penales abiertos, que tienen que ser completados con alguna disposición intrapenal o extrapenal. Y ese lo encontramos, por ejemplo, en el caso del artículo 108 del Código Penal. Nuevamente, código a la mano, artículo 108, que nos dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes. No menor de 15 años. Y no nos dice el plazo máximo. ¿Cuál será el plazo de prescripción en este tipo penal entonces, si no tiene plazo máximo? ¿Qué dice? ¿No hay plazo de prescripción? ¿El asesinato es un delito imprescriptible? A ver, quiero ver sus respuestas.
¿Cuál es el plazo de prescripción? En los tipos penales que no tengan establecida pena máxima, como es el caso del asesinato. ¿Qué dice? O en el caso de feminicidio pasa lo mismo, dice, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal. Y no nos dice cuál es la pena máxima, solo nos da el extremo mínimo de la pena. No hay plazo de prescripción. ¿Qué dice? ¿Hay o no hay plazo de prescripción? Bueno, les comento que el Código Penal es un código que no está incompleto, que en algún lugar tenemos que encontrar su sistematización. Y precisamente la interpretación sistemática nos permite encontrar o completar esos aparentes vacíos que podemos hallar. Y si es que nosotros revisamos el artículo 29 del Código Penal, este nos dice: duración de la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35. Entonces, si es que nosotros en algún momento encontramos tipos penales que no tengan o pena mínima o pena máxima, tenemos que acudir a una interpretación sistemática con el artículo 29, el cual nos permitirá completar eso que aparentemente falta. Volviendo a nuestros ejemplos anteriores, si el tipo penal de asesinato, de feminicidio, no nos establece pena máxima, por interpretación sistemática del artículo 29 del Código Penal, esta pena máxima será de 35 años. Correcto. Eso es la prescripción ordinaria, el plazo máximo que tenga, la pena máxima que establezca el Código Penal. Ojo, no confundamos esta pena máxima con pena conminada, con pena concreta, porque acá no se trata de hacer una prognosis de pena, sino de lo que establece el Código Penal a efectos de determinar el marco punitivo. Entonces, nuestra guía siempre para ver algo sobre prescripción es lo que establece el legislador en el Código Penal. Si no tenemos Código Penal, estamos pues nosotros destinados a hacer cualquier cosa menos una interpretación correcta para poder diferenciar este aspecto, ¿sí? Por eso cuando les escribí ahora en la tarde les dije tienen que tener su código penal, porque nos va a servir mucho en torno a la interpretación de este delito. ¿Y qué será la prescripción extraordinaria? Es aquel plazo que se le suma al plazo ordinario de prescripción a efectos de que de todas maneras, pese a una interrupción o pese a una suspensión del cómputo del plazo, el delito prescriba finalmente. Eso lo vamos a entender un poco más adelante cuando veamos los ejemplos. Y la prescripción extraordinaria constituye la mitad del plazo de la prescripción ordinaria. Si la prescripción ordinaria son 10 años, la prescripción extraordinaria será entonces 15 años. 15 años, 10 más 5, en un ejemplo hipotético. Así que ya hemos acabado la segunda parte, que es los tipos de prescripción. Antes de pasar al siguiente tema, nuevamente, quiero que me digan si es que tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, por favor, reacciones, manito arriba para saber que no hay preguntas y vamos a continuar con el siguiente tema. Mientras tanto, voy a ir revisando si hay alguna pregunta.
¿Alguna pregunta? Es el momento, si hay alguna pregunta, de hacerlo, porque si no, vamos avanzando. Ada, acá yo veo que nos preguntas acerca de la diferencia entre interrupción y suspensión. Ese es un tema que vamos a ver más adelante en el temario de manera específica, porque hay bastante que hablar del tema. ¿Sí? Nos esperas un ratito nada más, pero sí voy a responderte la pregunta. Muy bien, que me han hecho acá. Veo sus respuestas, me da mucho gusto. Angélica Tahuachi, Sofía Lourdes, las penas máximas. Acá sí me habían respondido. Muy bien. A ver, muy bien. Erika Pilar, cuando no hay máximo mínimo de pena, dijo que es prescripción abierto. No. Cuando no hay máximo, ¿qué es lo que se hace? Se acude al artículo 29 del Código Penal y la pena máxima vendría a ser 35 años. Siempre que no haya pena máxima, se va a acudir al artículo 29, Erika. ¿Sí? Miguel nos dice, ¿cuándo se inicia el plazo? Un poquito de paciencia, Miguel, todavía no llegamos a ese tema, ¿sí? Todavía no llegamos, ahorita seguramente ya vamos a llegar, paciencia nada más. Bueno, veo que ya no hay más preguntas respecto a lo que se ha señalado del segundo tema. Pasamos entonces a cómo prescriben determinados delitos. Erika, ¿qué tipo de prescripción es? Les estaba diciendo que existe prescripción ordinaria y prescripción extraordinaria. Me piden una repetición, vamos a hacerlo de manera breve. La prescripción ordinaria es el plazo máximo, la pena máxima que establece el Código Penal para cada delito. Si es el homicidio simple, por ejemplo, la pena es de 6 a 20. Entonces la prescripción ordinaria será a los 20 años. Y la prescripción extraordinaria es sumarle la mitad. De esos 20, le sumo 10. Si es que ha habido algún supuesto de interrupción o de suspensión del plazo de la acción penal. ¿Sí? Vamos a continuar. Listo, Carly. Servido. ¿Cuándo se utiliza esos tipos de prescripción? A ver. Science dice acá. Se utiliza la prescripción ordinaria cuando se comete el delito y una vez que ha sido cometido, no se interrumpe por ninguno de los supuestos establecidos en el código. Es decir, no se empieza a investigar. ¿Ya? No investiga nadie el delito, empieza a correr el plazo, hay una desidia por parte del Estado o hay una falta de denuncia por parte de la víctima y el caso no se investiga ni se denuncia. Entonces empieza a correr el plazo de prescripción. Pero ¿qué pasa? Imagínense que están investigando un hecho que tiene una pena máxima de 6 años, como el hurto agravado. O vamos a un caso más cortito, un hurto simple, una pena máxima de 3 años. Cometo el hecho, me meto a una casa, no me meto a una casa. Arrancho un celular, me corro, como no me identifican todavía, empieza a correr el plazo de prescripción. Y pasa un año, pasan 2 años, pasa medio año más, estamos 2 años, 9 meses y 20 días y la agraviada averigua mi nombre. Como averigua mi nombre, va y me denuncia. En la fiscalía disponen apertura de diligencias preliminares y me citan. Cuando disponen la apertura de diligencias preliminares, ya ha transcurrido 3 años y un día. ¿Qué puedo decir yo? Señor, disculpe, ya ha pasado más de 3 años. Ha transcurrido el plazo ordinario de prescripción. Tú tenías 3 años para perseguirme. Tenías 3 años para investigarme y sancionarme y no lo hiciste. Esa es la prescripción ordinaria. Se comete el hecho delictivo,
pasa el tiempo, no se investiga, no se apertura ninguna investigación, está corriendo el plazo ordinario de la prescripción. En el mismo ejemplo, si a esta persona no lo hubiesen denunciado a los 2 años, 11 meses y 20 días, sino que lo hubiesen denunciado a los 2 años de cometido el hecho delictivo, cuando se dan los 2 años, pongo en conocimiento a la autoridad policial comunica a la fiscalía, hacen sus indagaciones, me aperturan diligencias preliminares y me imputan la comisión del delito del hurto, faltando un día para que prescriba ordinariamente. Un día nada más. ¿Podré decir que ha prescrito el hecho? ¿Qué pasa si es que faltando un día para que se cumpla la prescripción ordinaria aperturan diligencias preliminares? Y faltando un día para diligencias preliminares, pero recién me citan el siguiente mes. ¿Qué mandará? ¿La disposición de apertura o la citación? Porque si manda la disposición de apertura, todavía estaba vigente la acción penal. Pero si manda la citación, ¿estaría vigente la acción penal? Importante, ¿no? Esperemos un momento cuando pasemos recién a lo que es interrupción y suspensión para ver esos casos prácticos. Les pido que tengan esa paciencia. Hay algunas regulaciones especiales en torno a lo que es la prescripción y tenemos, por ejemplo, que respecto a los delitos en concurso real, estos prescriben de manera separada. ¿Sí? Concurso real, varias acciones, constituyen varios delitos de manera independiente, pero por cuestiones de economía procesal se investigan juntos, ¿no? Un día mato, un día violo, un día robo, un día falsifico, o en el mismo día hago todo, pero varias vulneraciones a la acción penal. ¿Cuándo prescribirá? Todos los delitos prescriben de manera separada. Segundo supuesto importante, cuando hay concurso ideal. Cuando hay concurso ideal, el plazo máximo o igual viene a ser el plazo de prescripción respecto al delito con mayor pena. Por ejemplo, disparo a alguien y con ese disparo mato a una persona y a la otra la lesiono. Así, 2 por 1. Mato y lesiono con el disparo. Y el momento de matar y lesionar, ¿qué voy a hacer? Una sola acción comete más de un delito. Una acción, más de un delito. En este caso, 2 delitos. Como comete 2 delitos, estamos ante un concurso ideal. Y en el concurso ideal, prescriben no de manera separada, como en el concurso real, sino que prescriben igual al máximo correspondiente al delito más grave. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Ok. Ahora pasemos a ver qué pasa con aquellos delitos que tienen penas tan altas que uno dirá cuándo prescribirá eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo prescribirán los delitos que tienen una pena de 25, de 30, de 35 años? ¿Tendrá que esperar tanto el investigado para poder vivir tranquilo, sin zozobra de investigación? ¿O cuánto, así, siendo pues abogado del diablo, ¿no? ¿Cuánto se tiene que escapar mi cliente o permanecer corrido para decirle que ya puede y su caso está limpio? Bueno, el Código Penal establece que el plazo ordinario máximo de prescripción es de 20 años. Pasados 20 años ya no te pueden investigar de manera ordinaria, es decir, cometes el delito, nadie te investiga durante 20 años, 20 años y un día ya no pueden hacer nada, porque transcurrió el plazo ordinario de prescripción. ¿Y qué pasa con los casos que tienen una pena de cadena perpetua? Que no son pocos. ¿Nunca prescribirá? ¿Imprescriptible? ¿Qué dicen? ¿Prescriben o no prescriben los delitos que tienen pena de cadena perpetua? A ver,
Vamos a ver si están atentos. Quiero ver sus respuestas. ¿Mm? Voy a leer sus respuestas. ¿Prescriben o no prescriben? ¿Qué dicen ustedes? Ada nos dice que prescribe a los 35 años. A ver, esa es la primera opción. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Vamos, vamos, mándense, equivóquense, acierten, porque estamos en un aula. Y en un aula uno tiene que tener que responder y equivocarse, porque aquí es donde se tienen que equivocar, no con su cliente en audiencia. Muy bien, Kerian Soto, prescribe, pero ¿a los cuántos años prescribe los delitos que tienen aparejada cadena perpetua? Sofía nos dice 35 años. Hay un consenso en torno a 35. ¿Alguna otra respuesta? Saromi, 35. A ver, imagínense, hoy día los llama un cliente y le dicen, ¿saben qué, doctora? Yo cometí un delito grave que tiene una pena de 35 años. Pero sabe, perdón, una pena de cadena perpetua. Cometí tal delito. Dígame, doctora, esa pena que tiene cadena perpetua, ¿siempre me van a perseguir? ¿Siempre voy a tener que estar así bajo el yugo de sospecha? Y le diremos, a ver, déjame revisar mi código penal, déjame ver a mis alumnos, preguntarles, y pues si los defendieran ustedes en este momento, le haríamos que se esconda 5 años de más, porque realmente lo que establece el Código Penal es que prescriben los delitos de cadena perpetua a los 30 años. 30 años cadena perpetua. ¿Está bien? ¿Les queda para ustedes? ¿Les queda hoy día? Cadena perpetua, 35 años. De manera ordinaria, no se olviden. Ordinariamente prescriben a los 30 años. Perfecto, ya tenemos respuesta. ¿Y qué pasará con aquellos tipos que no tienen pena privativa de libertad? Existen tipos penales que tienen aparejada otros tipos de pena, por ejemplo, pena de multa, pena de prestación de servicios comunitarios, o por ejemplo las faltas, ¿no? Las faltas generalmente solamente tienen la pena de prestación de servicios comunitarios o multas. ¿Cuándo prescriben estos hechos? Dígame, ¿cuándo prescriben? Les dejo igualito para que revisen y me respondan. A ver, quiero ver sus respuestas. ¿Cuándo prescriben los tipos penales que no tienen pena privativa de libertad conminada, sino que tienen solamente otro tipo de pena? ¿Cuándo prescribe? A ver. Carlita Ruiz nos va diciendo, vamos respondiendo. Nos responde, nos pregunta en qué artículo está lo de la cadena perpetua y lo encontramos en el artículo 80 del Código Penal. No estoy inventando nada de lo que les estoy diciendo. Todo está en la base normativa que hemos visto en la primera parte. Código Penal, Código Procesal Penal, Constitución. Esa es nuestra base normativa. A ver, Erika. Erika nos dice que prescribe a los 2 años. Muy bien, Erika. Has pasado a la siguiente fase. Miguel, a los 2 años. Exacto. Valeria, 2 años. Ordinariamente entonces, mira, acá hay consenso, los delitos que no tienen aparejada una pena privativa de la libertad, sino otro tipo de pena, prescribe a los 2 años. Muy bien, Sofía. Muy bien. Muy bien. Entonces, estamos bien. Ahora vamos a ver otros 2 temas referidos también a la prescripción. Recuerden que todos estos conceptos generales son importantes y necesarios a efectos de poder determinar o llegar al tema que nos interesa, que es la prescripción en el delito de omisión a la asistencia familiar.
Y tenemos que estar, después de ver todos estos conceptos generales, con la capacidad de poder resolver casos prácticos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Así vamos a trabajar. Tengo 5 casos prácticos de prescripción de omisión a la asistencia familiar, que son los casos típicos que se presentan en audiencia de incoación de proceso inmediato. ¿Ok? ¿Les quedó claro antes de pasar a lo que es duplicidad y reducción de plazo de prescripción? ¿Les quedó claro el tema de los plazos máximos? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta respecto a los plazos máximos aplicables a concurso real, ideal? Manito arriba si no hay preguntas, acuérdense para poder avanzar. Miren que ya estamos casi 45 minutos con este tema. La idea es trabajar 1 hora, ¿sí? Bueno, creo que ya no hay preguntas. Listo. Avanzamos entonces con el siguiente punto. Pasamos a la diapositiva número 7, ¿sí? Diapositiva número 7, ubíquense todos. Diapositiva número 7 no, a la 6, disculpen. Estamos en la diapositiva número 6 recién. La diapositiva número 6, a ver, vamos a cambiar, es esta. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Creo que pueden escuchar mi voz. No hay problema. Aquí vamos a poder ver nosotros el tema de la duplicidad del plazo de prescripción. El plazo de prescripción, tenemos plazos máximos, pero hay supuestos en los cuales este plazo se duplica. Y también hay supuestos en los cuales este plazo se reduce. ¿Ok? Se duplica el plazo y se reduce el plazo. ¿Cuándo vamos a duplicar el plazo? Cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos o servidores públicos que atacan el patrimonio del Estado. Por ejemplo, en el delito de colusión, el plazo de prescripción se duplica. Pero, por ejemplo, en el delito de abuso de autoridad, que es un delito cometido por funcionario o servidor público, ¿se duplicará el plazo de prescripción según esta normatividad? ¿Qué dicen? Quiero ver sus respuestas. A ver. ¿Se duplica o no se duplica el plazo de prescripción? A ver. Delito de abuso de autoridad. ¿Se duplica o no se duplica el plazo de prescripción? ¿Alguna respuesta? A ver. Denme una señal de vida, por favor, que están ahí. No se duplica, dice. ¿O sí? No veo un sí o no. Solamente sí o no. A ver, ¿se duplica o no se duplica el plazo de prescripción en delito de abuso de autoridad? Ahora que estamos con este tema de la pandemia. ¿Se duplica o no se duplica? Quiero ver sus respuestas. ¿No se aventura? Ada, no se duplica. ¿Por qué Ada no se duplica? A ver, explícanos por qué no se duplica. Escríbelo, por favor, para tus compañeros. Ada, le vamos a dar su corazoncito. Muy bien, Ada. Muy buena respuesta. ¿Saben por qué no se duplica en el caso de abuso de autoridad? Porque les había dicho que se duplica, no basta que sea funcionario o servidor público, sino que tiene que afectar el patrimonio estatal. Si no afecta patrimonio estatal, no se duplica el plazo de prescripción. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al supuesto de reducción de plazo de prescripción. Y este supuesto es más sencillo, porque solamente basta comprobar la edad que tiene una persona al momento de cometer el delito. Ojo, al momento de cometer el delito, no al momento que lo estoy investigando. Eso es bien importante de tomar en cuenta, sobre todo para los defensores públicos.
Si hay algún defensor público que está ahorita en la clase, sabrá que los casos que vienen para su conocimiento constituyen, la mayoría de veces, defensa necesaria. ¿Qué significa? Que uno a veces ni siquiera tiene contacto con el usuario. Ni siquiera. Y como no tiene contacto con el usuario, lo único con lo que tiene contacto es con el expediente o carpeta fiscal. Entonces nos llega todo el requerimiento así por escrito y nosotros nos ponemos a revisar. Digo nosotros porque bueno, aún todavía tengo mi corazoncito de defensora pública, aunque ya no formo parte de la institución. Pero se revisa el expediente y lo primero que tienen que hacer es verificar la edad que tenía la persona al momento de cometer el delito. Es muy importante, porque dependiendo de la edad, esta persona se le va a reducir a la mitad el plazo de prescripción. Y les pongo el ejemplo que siempre cuento, con la disculpa de mi madre, que no sé si es que estará por ahí escuchándome. Normalmente cuando dicto clase ella no me escucha, pero ya varios de mis alumnos me han escuchado el ejemplo, así que espero que no se moleste. Mi mami es una persona que se casó no solo una vez, y cuando se casó por segunda vez, ella se fue a averiguar sobre su acta de matrimonio y resulta que su primer matrimonio con mi papá no había sido inscrito el divorcio. Imagínense. Y felizmente se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta a tiempo, pudo regularizar el trámite, porque si no, se hubiese casado y hubiese cometido bigamia. Pero como mi mami actualmente tiene 68 años, yo le dije, no te preocupes, mamá. Más de 65 años ya puedes cometer delito de bigamia, porque prescribe bien rápido. ¿Y por qué? ¿Cuál es la pena para el delito de bigamia? A ver, ¿alguno tiene su código penal? Busque el delito de bigamia y lo encontramos. El delito de bigamia es un delito contra la familia que se encuentra regulado en el Código Penal, delitos contra el Estado, contra la familia, título 3, capítulo 2, delitos contra la familia. A ver, capítulo 1, perdón. Bigamia, matrimonios ilegales. Artículo 139. ¿Qué nos dice? El casado que contrae matrimonio será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. 1 a 4 años para aquel casado que sabiendo que no se ha disuelto su vínculo matrimonial, se casa de nuevo. 1 a 4. Entonces, si es que la pena es máxima de 4 años, ¿a los cuántos años prescribe el delito de bigamia? A ver, ¿me escriben? Quiero saber si me están siguiendo la idea, la hilación, o estoy hablando como loquita yo, frente a la pantalla. Necesito la interacción de ustedes para saber que me están entendiendo y que yo estoy siendo clara. Porque si ustedes no me están entendiendo, es que yo no estoy explicándoles bien. ¿Cuánto tiempo prescribe el delito de bigamia? A ver, quiero ver sus respuestas. Ada, 4 años. Muy bien, Ada. Ada me está cayendo muy bien. Yo creo que Ada está siguiendo ya esto. Ya viene con todos los conceptos. ¿Ah? Muy bien, Ada. Y en el caso de mi mamá, Ada, ¿qué pasaría? Si mi mamá cuando se casó por segunda vez, imaginemos que no se hubiese disuelto su vínculo, tenía 68 años. ¿Al cuánto tiempo prescribirá el delito? ¿Qué dicen? ¿Sus respuestas? Muy bien, todos están respondiendo muy bien, qué bueno. Todos les vamos a dar su corazoncito. Normalmente en clase les daría chocolatito, pero estamos virtualmente, les doy un corazoncito. Ordinaria 4 años, pero mi mamá tiene 68 cuando comete el delito. ¿Y qué nos dicen respecto a los plazos, a la reducción del plazo de prescripción? Vamos a revisar el artículo, ¿sí?
Artículo 81, lo leemos y lo escuchamos todos, para aquellos que no tengan código. Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de 21 o más de 65 años al tiempo de la comisión del hecho punible. Entonces, se reduce el plazo a la mitad. Mi mami podía casarse de nuevo y tenía que esperar 2 años nada más y se veía libre de toda culpa. Correcto. Discúlpame, mami, siempre te pongo de ejemplo, ahora lo vas a saber. ¿Les quedó claro ese tema? ¿Reducción del plazo de prescripción? Creo que sí, todos me están respondiendo 2 años, me parece perfecto. Después le voy a dar su corazoncito a todos. El tema quedó claro. ¿Cuándo reducimos plazo de prescripción? Por la edad. Entre 18 y 21 años y desde 65 en adelante. La juventud también, pues a veces es adolescencia, es impulsividad. El Código Penal lo reconoce. Y reconoce que si se comete el hecho delictivo a esa edad, también se reduce el plazo de prescripción. Recuerden eso porque va a venir en caso práctico. ¿Sí? Ok. Entonces, pasamos ahora al siguiente tema. A menos que haya alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado hasta ahora. Si no hay preguntas, manito arriba para poder avanzar. Ya estamos 1 hora. Wow, no puedo creerlo. A ver. ¿Alguna pregunta? Vamos poniendo reacciones a los que contestan bien. Muy bien. A los que han respondido muy bien. Veo que todos han estado atentos. Están atentos a la clase. ¿Sí? Listo. Creo que no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a cuándo se inicia el cómputo. Porque todos me decían, ¿no? ¿Y cuándo empiezo a contar la prescripción? ¿Cuándo empiezo a contar? El código también nos da la respuesta. El código nos da la respuesta. ¿Cuándo empiezo a contar? Y nos dice depende, ¿no? Porque como siempre y como abogados, nosotros cuando a veces hacemos esto y nos hacen alguna pregunta, siempre respondemos depende. Y sí, va a depender de qué tipo de delito estamos hablando. Y lo primero es que vamos a ver si se trata de un delito en grado de tentativa o se trata de un delito consumado. Si es que se tratase de un delito en grado de tentativa, este va a prescribir desde el día en que cesó la actividad delictuosa, desde el día en que realicé el último acto ejecutivo. Por ejemplo, un homicidio, disparo, no lo mato, solamente lo lesiono, ¿desde cuándo empezará a correr el plazo de prescripción? Desde que realizo el último disparo. Correcto, ¿sí? Desde ese día. ¿Queda claro en tentativa? No hay mayor cuestionamiento. El cuestionamiento viene después. ¿Cuándo prescribe un delito? Instantáneo. ¿O cuándo prescribe un delito permanente? ¿O cuándo prescribe un delito continuado? Vamos a empezar primero diferenciando estos 3 tipos de delitos. Es una tipología importante, porque en función a la forma de afectación al objeto de protección, o sea, dependiendo cómo es que se afecta el bien jurídico, voy a hablar si es que se trata de un delito instantáneo o si se trata de un delito permanente. ¿Sí? El delito instantáneo es aquel que se consuma con la realización de la conducta típica. ¿Y qué será la conducta típica? El verbo rector, pues. Por ejemplo, el verbo rector me dice el que mata a otro, el verbo rector será matar. ¿Cuándo se consume el homicidio? Cuando se mata a alguien. Ahí me queda claro. Delitos de comisión instantánea, homicidio, hurto, robo. Pero ¿qué pasa con aquellos delitos cuya afectación al bien jurídico se mantiene en el tiempo? ¿Qué pasa con esos delitos?
¿Cuándo empieza a correr el plazo de prescripción? Cuando es un delito permanente, el plazo de prescripción empieza a correr cuando cesa la permanencia. El ejemplo por antonomasia de delito permanente es el delito de secuestro. Yo hago que una persona se prive de su libertad, la privo ilegalmente de su libertad, y yo no empiezo a contar el plazo de prescripción desde el primer día que la secuestro, sino que empiezo a contar desde el último día cuando ya le di libertad, cuando cesa la violación. Ahí empiezo a contar el plazo de prescripción. Y nuevamente, ahí no nos queda duda. La duda es cuando nos encontramos ante delitos instantáneos con efectos permanentes. Les voy a poner un ejemplo. Todavía no les quiero hablar de la omisión a la asistencia familiar. Eso lo vamos a analizar cuando entremos al delito. El ejemplo que les quiero poner respecto a un delito instantáneo con efecto permanente es la usurpación. Cuando una persona se mete a tu casa y te bota, ¿cuándo se consume el hecho? ¿Se consuma cuando te bota o se consuma todos los días mientras permanezca en tu domicilio? Quiero saber, ¿qué será el delito de usurpación? ¿Instantáneo o permanente? Quiero leer sus respuestas. A ver. ¿Instantáneo o permanente, chicos? ¿Mm? ¿Instantáneo o permanente? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Alguna respuesta? Los quiero leer. Yo sé que a veces los mensajes llegan tarde. Jessica, todavía no nos adelantemos respecto al delito de omisión. Veamos la diferencia. Quiero que quede clara la diferencia de manera genérica primero. Gloria nos dice que es permanente. A ver. Carla nos dice que es instantáneo. Kedian permanente, Caitlin permanente, Rocky permanente. A ver, si hacemos nosotros una votación en torno a las respuestas, todos coincidirían, la mayoría, no es unánime, es que la usurpación es un delito permanente. Pues si fuese así, estarían equivocados la mayoría. Solo hubo una persona por aquí que dijo que era un delito, dos personas. Y vamos a darle, a ver, Valeria, muy bien, vamos a darle a Valeria su corazoncito. Es un chocolatito en clase. ¿Por qué es instantánea la usurpación? Porque solamente se ataca al bien jurídico y se consume el delito con botar de la casa a alguien. Sus efectos son permanentes. Los efectos, pero el delito no es permanente. Ojo, eso es bien importante que sepan diferenciar, porque si el delito se consuma con la sola comisión, no importa si sus efectos duran en el tiempo, como en el caso de la usurpación, o por ejemplo la alteración de nombre o supresión de estado civil. Voy, inscribo a mi hija o a mi hijo con el apellido de mi esposo cuando realmente el papá es el vecino, imagínense, ¿no? Yo estoy alterando su estado civil. ¿Qué será? ¿Instantáneo o permanente? Este ejemplo. A ver, quiero ver sus respuestas para que quede claro. Me embarazo del vecino. Nace, para no contarle a mi esposo que tuve por ahí un run run con el vecino. Lo permito que inscriba su nombre. Yo misma voy a inscribirlo, es más, y doy el nombre de mi esposo. Altero el estado civil. Y mi esposo se entera, pues, cuando el niño tiene 13 años. Resulta que no era de él, sino que era del vecino. ¿Podrá denunciarme todavía? ¿O ya habrá prescrito? Si decimos que es un delito instantáneo y me denuncia cuando mi hijo tiene 13 años, pues es un delito que ya prescribió, porque el delito de alteración o supresión de estado de nombre
tiene una pena máxima de 5 años. Ya habría prescrito. En cambio, si es que digo que es un delito permanente, como mi hijo todavía tiene modificado el nombre, entonces estamos hablando de que todavía no ha prescrito. Tiene efectos prácticos diferenciar entre instantáneo y permanente. La supresión del estado civil o la alteración del estado civil constituye un tipo penal instantáneo o permanente. Leo sus respuestas, a ver. Los leo, los leo. Instantáneo o permanente, chicos, a ver. ¿Qué dicen? Mándense con la respuesta. A ver, permanente, nos dice Roxana. No había prescrito entonces el caso que yo les propongo. ¿Cierto? Diana, permanente. A ver, sigamos. Dos respuestas más y les decimos la clave. Bueno, por esta vez no han habido respuestas de instantáneo. Pero el tipo penal de alteración de nombre es un delito instantáneo con efectos permanentes. ¿Sí? Instantáneo con efectos permanentes. Entonces, en el caso que yo les he planteado, el tipo penal ya habría prescrito. ¿Sí? Es importante que ustedes conozcan la diferencia entre instantáneo y permanente para cuando ustedes tengan un caso puedan analizar si ya prescribió o no, porque el inicio del cómputo es muy importante. ¿Ok? Ahora, la tipología. Vamos, por el momento, ya a acabar con esta primera parte del curso. Quisiera seguir conectada con ustedes, pero ya son las 7 y 8 de la noche y mismo las 1001 noches me siento como Sherezada y les digo que ha llegado el momento de irnos a dormir. Que en traducción significa que tenemos que terminar la clase por hoy. Vamos a dejar abierta todavía la conexión por unos minutos más a efectos de leer sus preguntas respecto a toda esta primera parte que hemos visto. La clase no va a acabar hoy por lo mismo, por lo visto. No he querido correr, por eso es que no he grabado una clase solamente en la cual hable yo, sino que he querido hacer una clase en las cuales hay interacción con ustedes. Lo mejor sería que nos pudiésemos conectar por Zoom, porque en Zoom los voy a poder ver y ustedes van a poder hablar en tiempo real. Si es que para la siguiente sesión ustedes puedan crearse una cuenta en Gmail y luego abrir su Zoom, sería excelente. Si no, igual seguiremos conectándonos acá por Facebook Live, porque yo tengo con ustedes el compromiso de terminar este tema. Como les dije al comienzo, este tema no da para solamente una clase de 10 minutos grabada, sino que es importante que todos lo puedan comprender. Caitlin, ejemplo de delito instantáneo y permanente. ¿No? Perfecto, yo explico de nuevo. Instantáneo, que con la sola comisión del delito ya se consuma en un solo acto. Cuando matas a alguien, es un delito instantáneo. No porque muere en el acto, eso no es lo que determina que sea instantáneo, no. Sino que el bien jurídico se ataca solamente esa vez. El ataque al bien jurídico, el ataque a la antijuricidad de la conducta no permanece en el tiempo. Matar a alguien se consuma en un solo acto. No es que yo al muerto lo puedo matar todos los días, ¿sí? Segundo, permanente, cuando se trata del bien jurídico atacado constantemente mientras dura la situación de antijuricidad. Y les puse el caso de secuestro.
Si es que una persona es secuestrada, la antijuricidad permanece mientras no le den libertad. Entonces ahí estaremos ante un delito permanente. Son pocos los delitos o los tipos penales permanentes que establece el Código Penal, pero así como dice César Vallejo, son pocos, pero son. ¿Y qué sucede a veces? En la mayoría de casos se confunden tipos penales instantáneos de efectos permanentes con tipos penales permanentes, cuando solamente son tipos penales instantáneos, como es la supresión del estado de nombre, alteración de estado civil, por ejemplo, la bigamia. Esos tipos penales no son permanentes, tienen efectos permanentes. Gloria, otro ejemplo de delito permanente es el delito de desaparición forzada, por ejemplo. La desaparición forzada permanece el delito en el tiempo y se sigue cumpliendo la antijuricidad de la conducta mientras no sea hallada el cuerpo de la persona. Son muy pocos los ejemplos de delitos permanentes. Yo los invito a revisar su código penal, ahora que están en cuarentena, y ese es un ejercicio muy importante para cada uno de nosotros que nos dedicamos al derecho penal, de verificar qué otro tipo penal es tipo penal permanente. Ada dijo algo sobre el delito instantáneo con efecto permanente, como es la prescripción. La prescripción, Ada, rige solamente si es que distingo delito instantáneo o delito permanente. La prescripción en delito instantáneo va a ser cuando se consume el delito, empieza a correr el plazo de prescripción. En cambio, en el delito permanente es cuando cesa la permanencia, suelta a la persona en el secuestro, por ejemplo, o se identifica dónde está ese cuerpo que estuvo en desaparición forzada, y recién allí empiezo a hablar de inicio de cómputo de plazo de prescripción. Esta diferenciación no es ociosa. Nuevamente, les queda de tarea hoy agarrar su código penal, cerrar el Facebook, apagar el Netflix. Miren, atrás tengo la tele y mi escoba también. Apagar la tele, apagar el Facebook y abrir el código penal. Y a ver si encuentran otro tipo penal permanente. ¿Sí? Para poder compartirlo con el resto de la clase. Muy bien, Jessica. A Jessica le quedó bien claro y conoce muy bien el tema de diferencia entre permanente. Muy bien. Bueno, queridos alumnos, estamos llegando al fin de la sesión de hoy. La siguiente sesión va a ser anunciada por el grupo. Varias personas me escribieron diciendo que querían poder compartir esta clase. Miren, esta clase era como solamente un cachito del curso de proceso inmediato, pero hoy por hoy la educación ya no va a ser solamente en las aulas. Difícilmente nos encontremos en las aulas con proximidad. Ya no nos vamos a ver tan seguido, quizás nos conozcamos recién en el 2021 de manera personal, pero creo que la educación que sí va a existir es esta. Y siempre mi forma de enseñar no ha sido hablar y hablar y hablar frente al resto y que me escuchen, sino ha sido tratar de explicar con ejemplos para que todos puedan comprender. Gracias por la atención brindada. Estoy viendo que hay algunas preguntas que han quedado en el aire. Como es una clase en vivo, a veces no se puede responder todo en vivo, pero lo que sí voy a hacer es, cuando cierre la conexión, poder responder sus preguntas que dejan en los comentarios. Pueden volver a ver el video y una vez que lo vean, pueden surgirle más interrogantes. Las diapositivas del curso se las he mandado, están en el muro del grupo para que puedan
descargarlas, revisarlas y voy a también buscarle más casos, porque vamos a trabajar con casos. Este curso lo vamos a trabajar con casos, lo vamos a trabajar de manera más práctica, para que todos terminen manejando la prescripción en el delito de omisión a la asistencia familiar. Yo sé que hoy no hemos hablado de la omisión, pero poco a poco, paciencia. Si no tenemos los conceptos previos, no vamos a poder llegar a comprender el delito de omisión. Y para comprender el delito de omisión, no solamente tenemos que saber derecho penal, sino también derecho de familia. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. No se olviden de compartir la página, de seguirme en mi página del Facebook y compartir el video para poder llegar a más gente y poder entre todos quedarnos en casa. Bendiciones. Buenas noches.